Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy nos toca Matillá número 9. En Mateo número 9 vamos a conocer a la mujer que tuvo una enfermedad por 12 años, que era un flujo. Vamos a conocer el simbolismo que hay detrás de esa enfermedad, qué es lo que significa, porque esa mujer estaba enferma por 12 años. Y también vamos a conocer una niña que tenía 12 años y fue resucitada por Yeshua también. En el capítulo anterior vemos que Yeshua y sus discípulos son echados de un lugar. ¿Por qué? Porque habían dos personas que estaban tan endemoniadas y tenían tantos demonios adentro que Yeshua sacó esos demonios entraron en un hato de cerdos, algo que está prohibido criar y consumir en Israel, y ese hato de cerdos se fue al mar. Entonces prefirieron los cerdos que a Yeshua, que al Mesías. Y como comenté en el capítulo anterior, así está mucha gente. La gente prefiere a los cerdos, a comer cerdo, a comer camarón, a comer cangrejo, que hacerle caso a Yeshua cuando él dijo en la Torá que no se debe comer esas cosas. Y dirán, ¿cuándo él dijo eso? Yeshua y Yahweh son el mismo. Si Yahweh mandó en la Torá a no comer cerdo, Yeshua mandó lo mismo. Ya tenemos estudios que hablan sobre Shaul, que está malentendido. Shaul es un profeta malentendido y que no se debe comer así. También se deben hacer los demás mandamientos. Todos los mandamientos importan. Entonces, dentro del simbolismo, ellos prefirieron el pecado que al Mesías. Y eso fue lo que pasó. Entonces él salió de ahí, se montó una barca y regresó a su ciudad. Entonces dice así, en el 9. Entonces, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Dice aquí. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Yeshua la emuná, o sea, la fe que tenía él, la emuná de ellos, dijo al paralítico, Hazak, vení, ten ánimo, tus pecados son perdonados. O sea, Yeshua está perdonando los pecados de este hombre. ¿Qué nos quiere decir? Que una persona cuando está enferma probablemente sea por algo que haya cometido, o sea, por un pecado que él haya cometido. Y de este tema se va a hablar más adelante, porque sus discípulos le van a preguntar, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Por qué este hombre es enfermo? ¿Es que sus padres cometieron un pecado o fue un pecado que cometió él? Siempre le preguntan, bueno, siempre no, le preguntan en ese momento, pero Yeshua en ese momento dice que no, que ese hombre había estado enfermo todo ese tiempo para dar testimonio de Yahweh cuando fuese sanado, y así fue. O sea, lo que fue en ese caso, que ahí les pongo el texto en donde está, en este caso no fue así. De hecho, este hombre era inválido porque había cometido algún pecado, y ese pecado lo llevó a vivir así. O sus padres habían cometido algún pecado que se lo heredaron a sus hijos, porque sí, los pecados se heredan. Una cosa es ser condenado al infierno por los pecados de otro, y otra cosa es heredar un pecado, no es lo mismo. Usted no puede ser condenado al infierno por el pecado de sus padres o de sus antepasados, pero sí puede ser condenado al infierno por un pecado heredado. Imaginemos que sus padres son alcohólicos. Entonces usted hereda el alcoholismo de ellos y por consiguiente todos los problemas que conlleva el alcoholismo, y ahí es donde está el problema. O sea, eso es un pecado heredado. O sea, usted tiene la facultad de decir, yo no quiero ser un alcohólico. Es un ejemplo nada más. Entonces continuamos en el 3, donde este hombre ya es perdonado y Yeshua le dice enfrente de todo mundo que los pecados de él son perdonados. Entonces dice en el 3, entonces algunos de los shoferín, de los escribas, decían dentro de sí, este comete maganef Yahweh, o sea, blasfemia a Yahweh. Y de hecho, si yo escuchara a alguien decir eso, yo diría lo mismo, que es un blasfemo. En este caso no, porque ya se sabe que es el Mesías. O sea, las personas que estaban ahí sabían que Yeshua era el Mesías que estaban esperando y habían visto los milagros. Pero estos escribas, al ver que Yeshua dice sus pecados son perdonados, ellos pensaron en su corazón que Yeshua era un blasfemo. Y si no se hubiese sanado ese hombre, y si no fuese el Mesías, así sería. Como hoy en día, que hay muchos disque profetas que no son profetas, que ellos juegan a que se sana la gente en el nombre de Jesucristo griego, no se sanan, siguen enfermos y después siguen con su show, ¿verdad? Que el show es pedir plata y hacer un espectáculo. Mucha gente que dice estar enferma no está enferma, y la sanan y no la sanan de nada porque nunca estuvo enferma. Solo fingen estar inválidos y demás, y es donde hacen dinero esas personas. Aquí nos ponen entre paréntesis Vaikra 22:32. ¿Por qué nos sugieren esa lectura en ese Tanaj? Porque tienen razón. O sea, estos hombres, estos Shoftim,
tendrían razón si no fuese el Mesías. Ellos tenían que saber que era el Mesías con tan solo verlo y ver las cosas que hacía. Pero en Levítico 22:32 es un mandamiento no profanar el nombre de Yahweh. Dice, no profanarán mi nombre, Kadosh. Por el contrario, yo seré considerado como Kadosh entre los hijos de Israel. Yo soy Yahweh, quien los hace Kadoshim a ustedes. Dice que los hace santos a ustedes. Eso es Kadosh, apartado, es la palabra correcta. Entonces ellos hasta cierto punto estaban haciendo lo correcto. Lo incorrecto era no reconocer que ese era el Mesías. Entonces Yahshua se va a enfrentar a ellos y les va a decir esto, dice en el 4, y conociendo Yahshua los pensamientos de ellos, o sea, ellos ni siquiera lo dijeron en voz alta, fue que lo pensaron y Yahshua supo lo que habían pensado. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro levavot? ¿Por qué piensan mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, Ninsh lulach hatoteyach? Los pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda, kun hitalej. O sea, Yahshua le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Sus pecados son perdonados o levántese y anda? O sea, él les está preguntando a estos escribas que no creen en él como el Mesías. Pues, dicen el 6, pues para que sepáis que el Ben Hadán, el hijo del hombre, que es referencia, es un título que se le da al Mesías, hijo de hombre. Ben Hadán, Ben es hijo, Ha, él. Y Adán es el nombre del primer hombre en el planeta Tierra, que es Adán, el de Adán y Eva. Entonces a la humanidad se le llama Adán, Adamí. Pues para que sepáis que el Ben Hadán tiene autoridad en Haaretz, en la tierra, para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, cum, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En el 7, entonces él se levantó y se fue a su beitó, o sea, a su casa, a su beit, que se dice casa en hebreo. Bueno, entonces todo el mundo se sorprendió al ver que una persona paralítica que todo Israel conocía, que era, bueno, toda no, pero gran parte de Israel podían dar testimonio de que ese hombre era paralítico y que lo habían visto sobre una camilla en la calle, me imagino, que estaba caminando ahora, todos ellos se sorprendieron muchísimo y esto da testimonio de que Yahshua es el Mesías. En el 8, y la gente al verlo se maravilló y dio cabot a Yahweh, gloria a Yahweh, cabot, que había dado autoridad a los Ben Adán, a los hijos de los hombres. El 9. Pasando Yahshua de allí vio a un Ish, a un hombre, y su nombre era Matillá. Este Matillá es el que está escribiendo este libro, o sea, por eso se llama Mateo. Y dice que su nombre era Matillá, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Tenemos un hombre que está en una muy buena posición política, pero también es un trabajo vergonzoso. ¿Por qué? Porque él es un traidor de la patria. O sea, Roma lo está utilizando a Matillá para recoger los impuestos y agobiar al pueblo. Hoy en día nosotros vivimos aterrados de impuestos. Y tenemos a la policía, que es la que nos protege, sí, es verdad, de criminales, pero también por desgracia los utilizan para cobrar impuestos, porque ellos los convierten en cobradores de impuestos, como un tráfico. Un tráfico no sirve más que para cobrar impuestos. Y de vez en cuando, si hay un choque, entonces él viene y toma medidas y todo el asunto, entonces ahí sí cumple una función como tráfico, pero generalmente es un cobrador de impuestos. Aquí tenemos que Matilla se dedica nada más a cobrar impuestos y a agobiar al pueblo. Y este empleo lo comparan también con el de las prostitutas en el sentido de la deshonra, del odio en otros textos. Entonces, este Matillá, al ver que Yahshua le dice, venga y sígame, él sabía quién era Yahshua, por supuesto. Él sabía que era el Mashiach, que estaba sanando gente, no era una persona desconocida. Y cuando le dijo, sígame, él se dio cuenta de que lo estaba escogiendo. Todo el pueblo de Israel seguía a Yahshua, pero que Yahshua escogiera a alguien individualmente para que lo siguiera es diferente. Aquí está escogiendo a alguien de una forma especial y lo está convirtiendo en un discípulo. Entonces dicen el 10, y aconteció que estando él sentado en la mesa de la Beitó, he aquí que muchos Moshin y Hataín que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yahshua y sus talmidim. ¿Qué dice este texto? Dice que mientras ellos estaban en la casa, en una casa, no se sabe cuál casa, dice, estaban sentados comiendo, vinieron muchos cobradores de impuestos y pecadores, y que se sentaron con Yahshua y sus discípulos, juntamente, todos ahí sentados. O sea, uno usualmente no invita a la casa de uno a gente que está pues cometiendo un crimen. Imaginemos que un criminal, un narcotraficante, si uno lo va a invitar a que se siente a su casa, primero es un peligro.
invitar a un narcotraficante a su casa, lo pueden disparar intentando matar al narcotraficante y le dan a usted también. Pero aún así Yahshua se está juntando con estos criminales que son conocidos y vea cómo dicen que los cobradores de impuestos aquí son criminales. O sea, se ve como un crimen, como algo horrible, se compara a la par de los criminales también. Entonces dicen el 11, cuando vieron esto los perushim, o sea los fariseos, dijeron a sus talmidim, ¿por qué come vuestro rab con los moashim y los hataim, con los cobradores de impuestos y los pecadores? Le están preguntando a los discípulos, no le están preguntando a Yeshua. Entonces dicen el 12, al oír esto Yeshua les dijo, los Barín, los sanos, no tienen necesidad de rofe, de alivio, ¿cómo se puede decir? De sanidad, pues, sino los jolín, los enfermos. Entonces Yahshua les contesta, al oír que están diciendo eso, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Entonces Yahshua vino también por la gente que está descarriada para regresarlos al buen camino, no para que se queden descarriados. En el 13, id pues y aprended lo que significa Gesed quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que dice Yahshua? Quiero Rahamín, quiero Gesed, quiero bondad y no sacrificio, ¿verdad? Entonces continúa diciendo, porque no he venido a llamar a los justos, a los sadiquín, sino a los hataín, a Teshuvah, sino a los, vamos, a los criminales, pues, a los pecadores, a Teshuvah, arrepentimiento, es lo que dice Yahshua. Y nos recomiendan la lectura de Oseas 6:6. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Osea 6, capítulo 6. Y dice así el profeta, lo que está hablando Oseas. Dice, porque lo que yo deseo es misericordia, no sacrificio, conocimiento de Elohim más que ofrendas quemadas, porque ellos, así como los hombres transgredieron mi pacto, han sido infieles en sus tratos conmigo, dice Yahweh. Yahweh le está diciendo esto al pueblo a través del profeta Oseas. ¿Qué pasa? Que la gente agarra este texto donde Yahshua dice, no quiero sacrificios, o sea, no quiero sacrificios de ovejas, dice la gente, sino quiero rahamín, ¿verdad? Misericordia, ¿verdad? Y es cierto, Yahshua dijo eso, pero ¿en qué contexto lo está diciendo? Entonces hay que ver el contexto. O sea, cuando los perushim, los fariseos, le están diciendo, ¿qué hace usted con esos pecadores? Esos pecadores son dignos de muerte. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque han cometido un pecado. Y así es, así dice la Torá, que ciertos pecados se pagan con muerte. ¿Y cómo es posible que un hombre, un rabino tan importante como Yahshua, que es más que un rabino, pero ellos lo ven como un rabino, por supuesto, se siente con ellos? Entonces Yahshua lo que quiere decir, no está hablando de los sacrificios del templo, porque la gente dice, ve, aquí se abolieron los sacrificios del templo. No, los sacrificios del templo tienen que seguir. Si hubiese templo, no hay templo, pero tienen que seguir. Y tienen que hacerse como dice Yahweh, no que lo hagan los judíos ortodoxos de Israel, no, que lo hagan los levitas. La cosa es que todo eso ya se ha perdido. No se sabe ni siquiera quién es levita, ni quién es judío, ni quién es de la tribu de Efraín, ni de Manasés, ni etcétera, ¿verdad? No se sabe nada. O sea, todo eso, por desgracia, se ha perdido y se ha contaminado. Para Yahweh no es imposible ponerlo en orden, pero digo yo que debe ser muy difícil y no sé qué va a pasar, francamente, en un futuro, si es que se hace un templo o no se hace un templo, que ahorita no tenemos. Pero el punto no es que Yahshua abolió un mandamiento, sino que Yahshua está hablando de otra cosa. El profeta Oseas sí está hablando de hecho del sacrificio de animales. También Isaías lo menciona. Aquí está, Isaías 11, capítulo 1, versículo 11. Dice, ¿qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios, sacrificios de ovejas? Pregunta Yahweh, estoy harto de ofrendas quemadas de corderos, no me deleito con la grasa de ovejas. Tomo placer de la sangre de toros, ovejas, ni de los machos cabríos. O sea, que no le agrada a Yahweh que le sacrifiquen nada siempre y cuando estén en pecado. Porque ahí usted continúa el texto y está hablando de eso. ¿Y a qué se refiere Yahshua? De nuevo, con lo que estamos leyendo. Que el mismo Yahshua dice, no quiero sacrificios, sino quiero bondad, ¿verdad? Quiero rahamín, quiero arrepentimiento. Entonces Yahshua está citando a estos dos profetas, esos dos textos, diciéndole a ellos, prefiero que busquen Rahamín, o sea, que busquen a las ovejas perdidas de Israel, antes de que me den sacrificios, o sea, de que me den no solamente ovejas, sino que maten a estas personas. Prefiero que rescaten a estas ovejas perdidas antes de que las sacrifiquen, ¿verdad? Que les toca pena de muerte, seguro, por algunos crímenes que han cometido, que yo no los conozco y no están determinados aquí.
Entonces, continuamos leyendo. El 14. Entonces vinieron a él los talmiín de Yahanán, los discípulos de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los perushín ayunamos muchas veces y tus talmiín no ayunan? Esta es una muy buena pregunta que le hacen, y eso no son los fariseos, esos son los discípulos de Juan el Bautista. Imagínense quienes le están preguntando esto a Yeshua, que por qué sus discípulos no están ayunando. Entonces dice el 15, dice... El 15, Yahshua les dijo, ¿acaso pueden los invitados a la boda, los Benei Jajopá, tener luto entre tanto está el esposo junto con ellos? No, o sea, no tiene sentido ir a una boda, pues triste, ¿verdad? Se supone que tienen que ir a la boda feliz, pero ¿quién es la boda? ¿Quién es el esposo? Las bodas del Cordero es lo primero que me viene a la mente. La boda con que Israel se va a casar con Yahweh, que es otra boda. Cuando Yahweh se iba a casar con Israel, era en el monte Sinaí, pero ellos al poner el becerro de oro y todo el asunto, entonces Yahweh no se casó en ese momento. Eso lo atrasaron la boda, pues. Y Yahshua dice que ¿por qué sus discípulos no están ayunando? Bueno, porque ellos están con el esposo de Yahweh, bíblicamente hablando. Pero recordemos, las bodas del Cordero se refieren a Yahshua. Y él mismo está llamándose a sí mismo el esposo de Israel. Entonces, ¿quién es Yahshua? Yahshua de Yahweh. De nuevo, esta es otra evidencia que Yahshua es de Yahweh. Para el que tiene, pues, idea, ¿verdad? Este asunto, que hay gente que dice que no, que Yahshua no es de Yahweh. Y tras de eso también tenemos que hay un simbolismo aquí, vamos a ver, pero vendrán días cuando el Hatán, el esposo, les será quitado y entonces ayunarán. O sea, ellos no están ayunando, los discípulos, los 12 discípulos principales, pero va a llegar el día en que ya no van a estar alegres porque el esposo se les va a quitar. ¿Quién es el esposo? Yahshua. Entonces ahí sí van a ayunar. Entonces, ¿qué sentido tendría tener al Mesías a la par de nosotros, sanando gente, haciendo milagros, haciendo enseñanzas y estar en tristeza y en ayuno, en oración para pedir algo? O sea, el ayuno es para pedir algo. Cuando una persona hace ayuno es para pedir por su salud, por su familia, por sus padres, etcétera. Por eso se hace ayuno, para perdón de pecados o para pedir algo a Yahweh. Entonces, ¿por qué iban a hacerlo si ahí estaba el Mesías y estaba cumpliendo todos los milagros que estaban viendo ellos ahí? No tiene sentido. Continúa diciendo Yahshua con otra alegoría. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Yo asocio esto de la rotura y el vestido viejo con la tela que se utilizaba también para hacer ayuno y arrepentimiento. Recordemos que ellos vestían de silicio. Se dice que ese silicio se hacía con pelo de camello. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Que era una ropa áspera que se hacía con pelo de camello, muy pesada, muy calurosa. O si no, que lo hacían con el mismo material que hacían los sacos, que eso es hilos de lino, pero de lino de mala calidad. Está el lino fino, que queda muy bonito en las prendas, y ya un lino como de desecho, digamos, un lino feo, que usualmente se utilizaba también para los sacos. De ahí saltamos al 17, dice, ni echa Hayin Jodesh, vino nuevo, en ordes viejos. De otra manera los ordes se rompen, y el Yayin se derrama, y el vino se derrama, y los orbes se pierden. Simbólicamente el vino siempre es sangre, casi siempre, ¿verdad? Pero en este caso Yahshua está hablando de otra cosa. O sea, siguen con la idea del ayuno y siguen con la idea de que uno no puede poner cosas buenas en cosas malas. O sea, no va a poner un buen vino en un orde viejo. Mejor lo pones en un orde nuevo, y dice que eso hace que el cuero se reviente al hacer eso. Y se pierden las dos cosas. Entonces, él les explica de esta manera que por eso sus talmín no están haciendo ayuno. Dice en el 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal de la sinagoga. Vean, esta misma historia está tanto en Lucas como en Mateo. En Mateo se nos dice que vino un hombre, un oficial, dice, y se postró frente a Yahshua y le va a hablar de su hija que está muerta. Pero en Lucas se nos dice cuál era el nombre de este hombre. Dice que se llamaba Yair y que era un principal de la sinagoga.
uniendo los dos textos conocemos el nombre de este hombre, porque aquí no se menciona el nombre, Mateo no lo menciona, pero Lucas sí, y no sabemos a qué se dedicaba, pero Mateo sí, nos dice que era un principal de la sinagoga. Entonces eso es importante, ver que un judío ortodoxo se le está acercando a Yeshua y le está suplicando que por favor sane a su hija. No todos los judíos ortodoxos que vivían en aquel entonces, ni los de hoy en día, sí, bueno, primero se corrompieron ellos, ni los de ahora se tienen que seguir corrompiendo. Muchos han regresado y han dicho, mire, Yahshua es Elohim, es lo más obvio, y Yahshua es Yahweh, y Yahshua es el Mashiach. Y ellos dejan ese mal camino del judaísmo porque eso es una religión, igual que cualquier otra, igual que el catolicismo y demás. Entonces dice que este hombre se acercó a Yahshua y se postró, o sea, se arrodilló, lo adoró, tal cual, y es un judío ortodoxo, y le está rogando por su hija, dice. Se postró ante él diciendo, mi bat, mi hija, acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre tiene fe y le está diciendo a Yeshua, yo sé que si usted pone la mano sobre mi hija que acaba de morir, usted la puede resucitar. Y vea la fe que tiene, o sea, él tiene que conocer las escrituras y tiene que saber que el Mashiach, cuando viniera, iba a resucitar gente de los muertos. Entonces dice en el 19, y se levantó Yahshua y le siguió con sus talmín. Yahshua simplemente se levantó y lo siguió para ir a la casa de él. Dice, y he aquí una isha enferma de Sabat Dam, esto es flujo de sangre, es la menstruación, pues desde hacía 12 años se acercó por detrás y le tocó los tzitzillot de su talit, que eso es el dibujo que pusimos al principio del video. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, tenemos una mujer que tiene una enfermedad que es la menstruación que no para y dice que la tiene hace 12 años. Una mujer cuando tiene menstruación, bíblicamente hablando, no puede acostarse con su marido porque está prohibido. Eso por un lado. Después, la mujer, bíblicamente hablando, es una representación de Israel. Por eso la Virgen María, Betula Miriam. Betula Miriam es un simbolismo de toda Israel. No es una diosa como hizo la Iglesia Católica, no, sino es un simbolismo de todos nosotros, que somos una Israel virgen y limpia. Bueno, no es que una virgen sea limpia, sino que está pura, en ese sentido, más bien la palabra correcta, de una virgen que está pura para su marido, que ese marido es Yahweh. Entonces tenemos una mujer que no puede estar con su marido porque tiene flujo de sangre, bíblicamente hablando. Después, lo tiene hace 12 años. ¿Cuántas tribus hay en Israel? ¿Cuántos discípulos tiene Yahshua? ¿Cuántas constelaciones se ven desde la tierra? Fuera de la tierra se pueden ver más, pero desde la tierra solamente se pueden ver 12. ¿Qué más? El 12. ¿Cuántos meses tiene el año? Tiene 12. El 12 es un símbolo de Israel. Y aquí tenemos que esta mujer con un flujo de sangre desde hacía 12 años que no puede estar con su marido, toca los tzitzillot, o sea, del talit, que eso sí es un mandamiento bíblico, la kippah no. La kippah es una porquería que se inventó el judaísmo, una estupidez, un gorrito lo más feo, horrible, apestoso, que no sirve para nada, que no tiene ninguna función. El talit sí, eso sí es de la Torá, ahí está en la Torá y se los voy a poner, ya lo vamos a leer. Entonces esta mujer con este flujo que representa a Israel toca el talit y se sana. Entonces, ¿qué significa? Cuál es el simbolismo que hay aquí? Ok, aquí el simbolismo es de que Yahshua sanó a Israel, ¿ves? Pero todavía no, recordemos que todavía no estamos unidos, o sea, la gente está dispersa y hay muchos enredos, hay muchos pleitos, todavía hay gente que dice que si Yahshua es Elohim o no es Elohim, todavía hay gente que si dice que si se dice Yahshua, que si dice Yahoshua, que si dice Yehoshua, que si dice Yahshua, que si dice Yeshua. Hay pleitos, todavía hay discusiones sobre muchas cosas y no estamos unidos, todavía no estamos unidos como pueblo. Va a llegar el momento en que sí, pero esto es un simbolismo de ese acontecimiento. Esta mujer tuvo este flujo de sangre por dos razones: por algún pecado que haya cometido que yo no conozco, o porque Yahweh así lo permitió para llegar a este simbolismo. Y todo el mundo conocía a esta mujer que tenía eso. Una mujer con flujo de sangre no puede tocar un rabino. Es más, está prohibido que toque un rabino. ¿Por qué? Porque lo deja impuro y no puede entrar en el templo. Bueno, especialmente los levitas son los que no pueden entrar en el templo. Igual que el Cohen Agadol no puede presentarse frente a Yahweh. O sea, cuando el esposo, siendo un levita o un Cohen Agadol en especial, la mujer tiene flujo, no puede acostarse con ella. Entonces, eso es un problema, ¿verdad? No puede estar cerca ni tocarla para que él no esté impuro desde un punto de vista espiritual.
No porque se vaya a enfermar, ni nada de eso por el estilo, ni por machismo, ni como dice la gente, ni nada. Bueno, ¿qué son los tzitzillot? ¿Dónde está el talit? Vamos a verlo aquí. Eso está en Deuteronomio, de Barín 22:12. Dice, te harás cuerdas torcidas, dice este texto, pero no son cuerdas torcidas. Usted lo busca en el hebreo original y simplemente dice borlas. Entonces dice, te harás borlas en las cuatro esquinas del atuendo con el cual te cubras, del manto con el que te cubres, dice otras Biblias. Entonces la mejor traducción sería, te harás borlas en las cuatro esquinas del manto con el que te cubres. Así es el talit. Es más, y aquí está más especificado también en Banitbar, que esto es la Torá, esto es un mandamiento bíblico. Porque todavía hay hermanos que dicen que el talit no se debe usar según ellos, pero es que no leen, no saben nada esta gente, qué tristeza. Y aquí está, véalo. Dice, números 15:38, habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones. Vea, habla a los hijos de Israel. Aquí no dice, hable a los varones nada más, como dicen los judíos, que solo el hombre debe usar talit. Aquí dice, hijos de Israel. Esos son hombres, mujeres, niños y niñas. Esos son los hijos de Israel. No, no es solo para hombres, es para hombres y mujeres. Va de nuevo. Dice, habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones, o sea, para siempre. Tzitziyot, que es lo que acabamos de hablar, que son las borlas. Dice, en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los tzitziyot en cada esquina un hilo azul. Este hilo azul representa algo muy importante, vamos a ver, dice en el 39, y será un tzitzit para que lo miren, y así recuerden todos los misbot de Yahweh. O sea, ese hilo azul es para que cuando uno agarre la borla y la mire, y mire ese hilo azul, uno recuerde los mandamientos de Yahweh. Esto era para tener los mandamientos de Yahweh encima de uno todo el tiempo, y eso es lo que representa un talit, los mandamientos de Yahweh. Continúa diciendo, dice, y los obedezcan para que no vayan a donde su propio corazón y sus ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos. ¿Ve? Entonces Yahweh nos está dando la orden de hacer este talit. Le voy a preguntar yo a usted, ¿qué vale más, no matar o usar un talit? Obviamente, o sea, si usted no mata, está haciendo mucho mejor que usar un talit. Pero todos los mandamientos que usted haga, entre comillas, pequeñitos, lo van a llevar a usted a que cada velo que tiene usted en los ojos para no entender la Torá o no entender los mandamientos o no entender la Biblia se vayan. Yo cuando me circuncidé llegué a entender más cosas, un montón más de cosas. Y no fue por circuncidarme, por quitarme un pedazo de pellejo, no. Fue por el hecho de que yo estoy obedeciendo a Yahweh. Yahweh probablemente me vea y diga, este hombre me está obedeciendo, vamos a darle más. ¿Verdad? Y eso es lo que les va a pasar a ustedes. Ustedes se ponen su tarit cuando oran o cuando leen, entonces ustedes están dándole honra a Yahweh obedeciéndolo. No es por ponerse una cobijita en la cabeza, no. Es por hacerle caso a Yahweh. No es por ponerse unas bolas con hilos. Los hilos no tienen poderes mágicos, no. Es por hacerle caso a Yahweh, porque tiene un simbolismo y damos un testimonio. Entonces, de nuevo, volvamos con la mujer y el flujo de sangre. ¿Qué es lo que está pasando? Va de nuevo, dice el 20, y he aquí una isha enferma de Sabat Dan, de flujo de sangre, desde hacía hace 12 años se acercó por detrás y le tocó los tzitzillot de su talit, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su tzitzillot tendré refúa, tendré libertad, tendré alivio, o sea, sanidad, pues es la palabra correcta más bien, tendré sanidad cuando dice refúa, y eso fue lo que sucedió. Cuando ella lo tocó, o sea, es como acordarse los mandamientos, pues, y ella quedó limpia, ¿verdad? Y este simbolismo es de Israel, una mujer que estaba sucia, como la Israel, por desgracia, de hoy en día, casi todos, que están sucios, que dicen que yo amo mucho a Diosito, pero no estudian la Torah, entonces no aman a Diosito, ¿verdad? Y no se dice Diosito, por supuesto, yo lo digo así, son de mofa. Entonces en el 22 dice, pero Yahshua volviéndose y mirándola dijo, Hazak bat, tu emuná te ha dado refúa, y la isha se fue sana desde aquella hora. O sea, ella lo dijo en su corazón y Yahshua sabía lo que estaba escondido en su corazón. En Lucas vemos algo muy diferente, que Yahshua se vuelve y dice, ¿quién me ha tocado? Que ha salido poder de mí. O sea,
es el mismo texto, la misma historia, pero se añade este dato, que tal vez Mateo no lo añadió por algún motivo que nosotros no entendamos, o porque Mateo no lo recordó o no quiso hacerlo por algún motivo que no se sabe, ¿verdad? Pero Lucas sí. Lucas no estaba con ellos. Lucas se llama Gilel, realmente. No estaba con los 12 discípulos. Él no era un discípulo, él no era un apóstol. Pero aún así, él registró muy bien las cosas a través de testimonios de personas de la época. Entonces sí cuenta como un texto histórico y por supuesto cuenta como un texto inspirado porque llegó al Tanakh por un buen motivo a manos de nosotros. Dice en el 23, al entrar Yeshua a la Beit, a la casa del principal de la sinagoga, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, o sea, a la gente que estaba, la niña había muerto. Esta niña tiene 12 años, ¿cómo lo sabemos? Eso está en Lucas también. Aquí no lo menciona, pero tiene 12 años. Y igual representa a Israel. En este caso es una niña que probablemente es virgen. ¿Por qué? Porque es una niña. O sea, es lo más obvio que sea virgen. Y esta niña virgen que representa de nuevo una Israel virgen está muerta. Y Yahshua le va a dar vida, entonces tiene un simbolismo, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el simbolismo? Un Israel viva de nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer Yahweh? Entonces dice que la gente estaba tocando flauta en el funeral, pues, estaban ahí en la casa y estaban haciendo alboroto. Entonces en el 24 él les dice, y les dijo, apartaos porque Yaldá, perdón, la Yaldá, la niña, no está entre los metín, entre los muertos, sino duerme. Y se burlaron de él. O sea, la gente que estaba ahí se mofó de Yahshua. Porque él dijo, esa niña no está muerta, solamente está dormida. Bíblicamente hablando, se le conoce a la muerte como dormir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo muere, sí, pero nuestra alma duerme esperando el juicio final. En un momento nosotros vamos a ser resucitados de entre los muertos, que eso va a ser que el alma se despierte y se le da un nuevo cuerpo y vamos a ir a un juicio final. En ese juicio final, entonces ahora sí se va a ir a la segunda muerte, que es el infierno, o vamos a venir a poblar el planeta Tierra renovado. Esperemos estar entre los que poblemos el planeta Tierra renovado. No nos confiemos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, por eso Yahshua le dice, esta niña duerme, o sea, no está muerta. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella Aretz. Ve, todo el mundo sabía quién era Yahshua y las cosas que hacían y que había resucitado una niña. Y la gente que se había burlado fue la misma que fue a predicar y a decir, yo vi que esa niña estaba muerta y resucitó, qué asombroso. ¿Quién es este hombre? O sea, ¿quién más va a ser, por supuesto? A quién ha estado esperando Israel todo ese tiempo y todo este tiempo? O sea, ¿quién más va a ser? Todo el mundo sabía que Yahshua era el Mashiach, hasta los mismos fariseos. El 27. Pasando Yahshua de allí, le salieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten rahamín de nosotros, ven David. ¿Qué pasa? El ciego, bíblicamente hablando, simbólicamente hablando, es una persona que no entiende. Por eso Yahshua dice, ciegos, guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. El ciego es el que sigue al pastorcito ciego, ¿verdad? Y el guía ciego es el pastor, que es un ciego también. Y cuando los dos ciegos andan de la manita y se guían, que es el cristiano y el pastor cristiano, que está ciego también, ambos se caen en el hoyo es el infierno. Entonces eso es lo que está diciendo ya. Bueno, eso es lo que está sucediendo aquí, que dice que vienen dos ciegos y estos dos ciegos que no pueden ver están por decirle a Yahshua que lo sane. O sea, hasta los ciegos podían ver que Yahshua era el Mashiach. Imagínense, o sea, esta es la alegoría y esto es lo que sucedió, porque son las dos cosas, es una alegoría y es un hecho que sucediera. Va al 27. Pasando Yahshua de allí, le siguieron dos y Rin, es que no puedo pronunciarlo muy bien, y Rin, dos ciegos, dando voces y diciendo, ten rahamín de nosotros, ven David. Ve, ellos dijeron, ven David. ¿A qué se refiere ven David? Que es el hijo de David, ¿verdad? Y el hijo de David es el descendiente que iba a venir como Mashiach y que iba a gobernar y que todavía en ese momento no gobernó, pero gobernará después. Dice en el 28, y llegando a la Beit, a la casa, vinieron a él los ciegos y Yahshua les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, ¿ustedes realmente creen que yo puedo sanarlos? Ellos dijeron, sí, Adoneino, sí, mi señor. Adón, que es un título también que se le da a Yahweh, Adoneino.
Entonces en el 29 dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra muná os sea hecho. Yahshua les tocó los ojos y los sanó a un toque. Está el falso profeta de hoy en día que dice que sana, pero no sana, porque si sanara, tocara a una persona y se sanaría, y todo el mundo se daría cuenta de eso y todo el mundo haría alboroto alrededor de ellos, pero no es así, son estafadores. En el 30 dice, y los Eineyem, o sea, los ojos de ellos fueron abiertos, y Yahshua les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Yahshua se intentaba mantener, entre comillas, oculto, o sea, que no supieran que él les había dado la vista. ¿Por qué? Porque de nuevo lo están persiguiendo y lo están acusando de que él es el Mesías, los fariseos, porque de hecho sí lo es, pero que él es un supuesto falso Mesías y lo quieren matar con esa excusa. Mas estos hombres que antes estaban ciegos no le hicieron caso, dicen el 31, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella Hades, por toda aquella toda tierra en la que estaban ellos era Israel. En el 32, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un un mudo, que tenía Shaidim, que tenía demonios. Este mudo tiene demonios, por eso no puede hablar. ¿Por qué tiene demonios? Porque tal vez cometió un pecado, digo yo, ¿verdad? No sabemos. O tal vez para dar testimonio, como habíamos comentado antes, dicen el 33. Y echando fuera a los Shaidim, el mudo habló. Y la gente maravillada y decía, la gente estaba maravillada y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. O sea, nunca se había visto nada como estos milagros en Israel. Entonces también el mudo tiene un simbolismo. Un mudo no tiene palabra, no puede hablar. La palabra de Yahweh es Yahshua. La palabra de Yahweh es la Torah, son los mandamientos, son los textos que estamos leyendo. Y este mudo que antes no podía hablar, ahora sí puede hablar. Entonces siento que hay un simbolismo ahí, por supuesto, también. En el 34, pero los perushim decían, por el Sar Ha-Shaidim, por el jefe de los demonios, echa fuera a los Shaidim. ¿Qué decían los fariseos al ver estos milagros? Decían, sí, claro, él es Satanás y como él es Satanás o es uno de sus demonios, por eso está echando fuera a estos demonios, porque como es un demonio, entonces puede echar demonios afuera, que es probablemente lo que haga el antimesías, el cual va a ser seguido fijo por los judíos ortodoxos, porque ellos están esperando el Mesías todavía, y cuando venga el antimesías, se va a hacer pasar por Dios, y, bueno, a decirlo así, por Dios, ¿verdad? Por Elohim, se va a hacer pasar por Elohim, y él va a decir que él es el Mesías, por supuesto, y estos judíos ortodoxos lo van a seguir. Pero los judíos ortodoxos de esta época decían que el Mesías era un demonio y no se dan cuenta de que no está haciendo labor de demonio. En el 35, recorría Yahshua todas las ciudades y aldeas, enseñando a los Bey Keneshiyot de ellos y vaya a ser la Metzorá del Malhut y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que recorría las aldeas enseñando las buenas nuevas del reino venidero. Que eso es lo que está diciendo aquí. En el 36 dice, y al ver las multitudes tuvo Rahamín de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían guía. Yahshua es el buen pastor y dice que al ver a ese montón de gente de Israel toda revuelta, él sintió que eran ovejas sin guía. Entonces que él sintió Rahamín por ellos, sintió misericordia. 37. Entonces dijo a sus talmín, a la verdad la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad en tefilot, en oraciones, pues al Adón, a Yahweh, para que envíe más trabajadores a recoger su cosecha. Entonces, ¿a qué se refiere Yahshua? Dice que hay mucha gente perdida, que hace falta más pastores, en pocas palabras, y que oren en oración, que le pidan a Yahweh en oración, que envíe más rabinos, llamémosle, más gente que trabaje en la obra de Yahweh, por supuesto, para que recoja más fruto, ¿verdad? Y ese fruto que simbolizan las almas de todas esas personas pueda ser presentado después a Yahweh. Pero muchas personas pues no están buscando nada. Lo sabemos, por supuesto, y lo que buscan es mentiras, y encuentran mentiras y les gusta y son incapaces de aceptar la verdad.
Entonces, aún así, oremos nosotros por estar en el buen camino, que Yahweh de verdad envíe más trabajadores para que recoja la cosecha, que no caigamos en engaños ni trampas, que tengamos mucha inteligencia, que la quejilot de nosotros, esta quejilot se llama por amor a la verdad, pero hay muchas otras quejilot que también, que oremos por esas quejilot, que se unan con nosotros y seamos un solo pueblo, que lo logremos y que tengamos un solo pensar también. Entonces, yo le pido a Yahweh en el nombre de Yahshua que los bendiga. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.